te invita a compartir jueves, 17 horas, Lo lindo que es perdonar. Un programa con reflexión de la palabra de Dios. Lo lindo que es perdonar. Jueves, 17 horas. Lo lindo que es perdonar. Y La Roca. La Roca. Jueves, 18 horas. Dos programas que cambiarán tu vida. Lo lindo que es perdonar. Jueves, 17 horas. Y La Roca. Jueves, 18 horas. Junto a la Iglesia Pentecostal Santidad de Dios y su pastora Rosa Acosta. Por JCB 94.5. La radio. Tu radio. Y quiero más de ti. JCB. Que te acompañe a donde estés. Comparte contigo esta JCB. Que te acompañe a donde estés. ¿Quieres algo? Es simple, pedilo. Nosotros, de este lado, te complacemos. Otoño 2020. Comunícate. Teléfono 4264-0686. Mensajes 6909-3500. En Facebook somos jesucristobendice.jcb.5. Sitio web radiojcb.com.ar. Nos subimos otra vez a la actividad. Fin de espacio publicitario. Otoño 2020. JCB. 30 años en el aire. JCB informa. La hora. 18 horas, 9 minutos. La temperatura en nuestra ciudad. 15 grados, 5 décimas. Y el porcentaje de humedad. 52, el porcentaje de la humedad. Seguimos marcando la diferencia. JCB, 30 años en el aire. JCB informa. La hora. 18 horas, 9 minutos. La temperatura en nuestra ciudad. 15 grados, 5 décimas. Y el porcentaje de humedad. 52, el porcentaje de la humedad. Seguimos marcando la diferencia. Seguí en JCB. Porque te proponemos el siguiente programa. Estamos en Razones para Vivir. Un programa hecho para vos desde el corazón. Tendremos música, temas de actualidad y reflexión, donde podrás contarnos tus anhelos, tus sueños, tus inquietudes, tus necesidades y también tu opinión. Prepárate para disfrutar esto que se dio en llamar Razones para Vivir. Un programa hecho para vos desde el corazón. Bienvenidos. Ya comienza Razones para Vivir. Dime, quiero escuchar tu voz,
hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime secretos del universo, los infinitos misterios que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Dime cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, al verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Hola a todos, ¿cómo les va? Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Jesucristo bendice, la radio, tu radio. ¡Ay, estoy emocionada! Nos están escuchando desde España, espero que se haya podido conectar. Les decíamos, esto es Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Jesucristo bendice, la radio, tu radio. Seguimos marcando la diferencia. Somos Rafael Lazarte y quien les habla, Beatriz del Campo. En el Switcher Master, nuestro operador, el jefe máximo, como le digo yo, Andrés Petrizo. Gracias, Andrés, por estar ahí. Un saludo a Jimena y a todos los operadores que están de licencia por obvias razones, ¿no? Sí, ¿cómo le va, Rafael? Hola Betty, hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy ya vamos por el número, casi llegando a los 80 días que estamos en cuarentena. Bueno, tenemos que ser pacientes, obedientes a las autoridades. Nosotros quisiéramos congregarnos, quisiéramos hacer un montón de cosas, pero por ahora no se puede, entonces uno tiene que ser obediente. Estaba hablando con mi hijo recién en España. Un saludo a Marcelo. Que ya abrieron la parte de la economía, todo eso, pero es tan simple ellos pensando en que puede venir un brote, ¿no?
Bueno, ahora viene la parte nuestra del ser humano, de ser prudente, nada más que eso. El Señor nos guarda, Dios nos guarda de muchas cosas, pero nos da algo, que es el sentido común. Y el sentido común es el que tiene que estar obrando ahora, y no se lo ocurre. Así es, estamos también por WhatsApp con los hermanos de la iglesia, con nuestra familia y la familia de España, porque la familia de Rafael también es mi familia. Y les hemos hablado del Cristo, a ambos, a Gusti, a Marce, un beso grande Marce, a toda la familia, a tu mamá, a todos, saludos. Y anhelamos que realmente lo conozcan y disfruten de este Cristo en las buenas y en las malas, porque el Señor permite cosas, como hablábamos el otro día con Gustavo, ¿no? Gustavo Lazarte. Dios permite cosas y a veces no sabemos cómo enfrentarlas, y solamente no mirando al cielo raso, sino mirando la cruz, es cuando vemos que esto es pasajero. Es una pequeña tribulación momentánea que hay que pasarla y darle la gloria a Dios, aunque no entendamos el porqué, porque muchas veces no entendemos el porqué y otras veces entendemos, y nos apena que el ser humano esté muriendo sin conocer a Dios, sin conocer al Creador de todas las cosas, a aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. Es muy lamentable. Y nos dolemos, nos condolemos con aquel que no quiso escuchar la palabra de Dios. Volviendo al programa, la ciencia y la sabiduría de Dios. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? No dijimos, don Rafa. Hoy es la 238, 238ª edición del programa del día martes 2 de junio del 2020. ¿Qué es esto de la ciencia y la sabiduría de Dios? A través de la adquisición del conocimiento científico, el ser humano está descubriendo nuevas cosas en el universo. Está descubriendo cosas y está teniendo más incógnitas, cada vez más. Se pregunta el por qué y el qué es esto que se está manifestando en el universo y que el hombre no puede discernirlo. Tanto sea en el microcosmos, o sea, en la naturaleza, en las plantas, en los animales, en el ser humano, como en el macrocosmos, o sea, el universo estelar, aquello que va más allá de nuestros ojos. Fíjense, rescaté un artículo de las páginas de internet que dice: los científicos no paran de equivocarse. Así dice el artículo, Dice, tan importante como invertir dinero es fomentar la cultura y educación sobre cómo funciona la ciencia. La ciencia es error que finalmente lleva al conocimiento de la verdad. Esto no lo digo yo, no lo dice Rafa, no lo dice Betty, lo dice un científico hablando de la ciencia. Con respecto a la ciencia, agrega, dejamos aparte cómo deben los países cuidar de la salud de la población. Esta pandemia debe enseñarnos que es fundamental cuidar y promover la cultura y el pensamiento científico, empezando por entender cómo funciona el método científico. ¿Cómo vamos a andar en una bicicleta si no sabemos cómo funciona la bicicleta y no sabemos que tenemos que hacer equilibrio para poder usarla y hacerla funcionar? ¿No? Más del 50% del tiempo, sigue diciendo el artículo, de un buen investigador se emplea en ver dónde te has equivocado. El método científico se basa en un espíritu crítico y escéptico, pero constructivo y razonado, y la certeza de que lo más probable que te puede ocurrir al tomar datos, analizarlos, interpretarlos y exponerlos en público es equivocarte. Si lo más fácil es meter la pata, dice el artículo, gran parte de nuestro trabajo como científicos es idear comprobaciones, test y experimentos que normalmente involucran tomar nuevos datos, nuevos test,
además de tiempo y dinero, para detectar las muchas fallas que podemos haber cometido. Y cuando ya no se nos ocurren más test y nuestra interpretación de los datos haya sobrevivido a todos ellos, podremos decir que quizás hemos encontrado un resultado real, no la solución, un resultado real. Y solo quizás, porque seguramente científicos más inteligentes que nosotros y más datos probarán que estábamos equivocados y no habíamos captado toda la verdad sobre el tema. Según este artículo afirma, ¿no?, más adelante, porque no lo vamos a poder leer todo, dice, así suele avanzar la ciencia, solo el error conduce al conocimiento, eso dicen ellos, con datos que no suelen estar mal ni engañar, pero que siempre son limitados. ¿Por qué? Porque el cero, esto lo dice una sierva inútil, ¿eh? Esto tiene que ver con la limitación que tiene el ser humano. Todo ser humano es limitado en su conocimiento. Y sigue diciendo, pero que siempre son limitados y por tanto parciales y sesgados. Y con la discusión crítica, objetiva y veraz de las bondades, defectos y limitaciones de las teorías interpretativas, o sea, lo que ellos lograron interpretar de una suposición. Avanzamos en la comprensión de los problemas a través de esto. Esto es trágico, muy triste e inquietante, sigue diciendo el artículo, para disciplinas científicas como la medicina, estamos hablando del coronavirus, como si la ciencia se enfrentara a lo desconocido, un virus nunca visto, por ejemplo, a partir de lo conocido. Errar es lo normal. La astrofísica es de las ciencias la que más falla, porque básicamente estamos estudiando la totalidad del universo y hay mucho espacio y tiempo, de hecho, todo el espacio-tiempo para explorar y equivocarse. Afortunadamente para nosotros, los errores astronómicos no conllevan desgracias, sino que muchas veces encierran realidades asombrosas. Y otras veces, esto lo agrega Beatriz, muchas veces, lamentablemente, los científicos, en tanto y en cuanto estamos hablando del coronavirus, de la medicina, cuando dan una mala información, cuando dan un mal medicamento porque han diagnosticado mal la enfermedad, la persona corre o un grave riesgo de vida o directamente se ha muerto. O la gente que, por ejemplo, que era lo que charlábamos con los chicos, con Gusti y con Marcelo, ¿no? De lo que está pasando en el mundo. Gente que le dan, por ejemplo, la fase 2, 3, como para salir a tomar aire a la plaza y sale todo el mundo a hacer fiestas, a hacer reuniones, a hacer festicholas, a hacer cuantas cosas se les ocurra, a hacer asados, a hacer todo lo que se les ocurra sin respetar la distancia social, sin tener barbijo, tomando mate unos con otros, etcétera, 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 etcétera. Y eso ha llevado a muchas personas a la muerte. No precisamente el que realizó cometió el error, porque esa persona puede haber sido un transmisor asintomático y mató a la persona que no tenía defensas, como él sí las tenía, por eso no manifestó la enfermedad. Hasta acá el artículo y la aplicación del artículo científico. Queridos amigos y hermanos, ¿por qué algunos científicos han decidido reconocer su ignorancia sobre la astronomía, la biología, la medicina, o sea, en síntesis, la ciencia? Quizás sea porque han entendido que su poder y su propio conocimiento no es absoluto y que los seres humanos por sí mismos, como dijimos anteriormente, no han hecho nada más que ir descubriendo las cosas que fueron creadas por otro ser mucho más grande que ellos y muchas veces han errado al creerse que son como Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 11, 33-36.
Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, o sea, indescifrables, indescriptibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Podemos nosotros ser consejeros o entendidos en la mente de Dios? ¿Podemos acaso ser algo sublime, algo indescifrable, indescriptible, inescrutable, mejor que Dios? Claro que no. Esto lo dice Isaías 40, citado por Pablo en la carta que estamos leyendo de Romanos. Y sigue diciendo, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Le podemos dar algo a Dios nosotros para que Él a su vez te entregue a vos? No, si Él es el dador de todas las cosas, Él es el creador del universo. Nosotros no. Nosotros no somos nada, somos simples criaturas de Dios. Porque de Él, sigue diciendo, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén, dice Pablo. Siglos antes, como 700 siglos antes, dice Isaías 40, versículo 12 al 14, hablando de lo incomparable que es Dios, quien hizo el universo y todas las cosas que hay en él. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? O sea, con la palma de su mano. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado, o sea, para ser entendido? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie puede haber hecho eso. ¿Quién es mejor que Dios, queridos hermanos? Dice Proverbios capítulo 8, versículo 11, 14, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella, o sea, con la sabiduría, es mucho más preciosa que cualquier tesoro conocido. Yo, dice, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice el Señor. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. El Señor mismo dice, yo soy la sabiduría, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Acá el Señor nos está diciendo quién es Él. Fíjense lo que dice también Proverbios 9:10. Lo pueden también encontrar en Proverbios 1:7 y en Salmos 111:10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, que si logramos conocer al Señor, esa es la inteligencia, pero la que Él nos da, no la que tenemos nosotros. Proverbios 18:15, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Proverbios 22:12, qué sabiduría que hay en esto, hermano, no se lo pierdan. Proverbios 22:12, los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas Él trastorna las cosas de los prevaricadores. Aquellos que quieren errar en forma intencionalmente para dañar a otros, aquel pecador, aquel dañino, aquel que hace el mal, que hace perversión, es trastornado por Dios en algún momento. Dios cambia las cosas para que los pecadores no entiendan. ¿Qué significa esto? Proverbios 33:5. Yo, dice Salomón cuando escribió Proverbios,
yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del Santo, o sea, del Señor. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un puño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Fíjense que Salomón estaba profetizando sobre el Hijo de Dios. Eclesiastés, también escrito por Salomón, dice, capítulo 7, 10, 20, nunca, vamos a tener que ir un poquito más rápido, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? ¿Esto no lo escuchás hoy en día, querido amigo, querido hermano? ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia. Está hablando de la ciencia, del conocimiento de Dios que nos acerca ¿a qué? A la vida eterna. Y sigue diciendo, y provechosa para los que ven el sol. El sol, recordemos que es un símbolo del poder de Dios. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, ojo, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. La sabiduría, recordemos, que es el temor de Dios, y el temor de Dios en obedecer, y el obedecer nos lleva al agrado de Dios. Recordemos esto, discúlpeme que interrumpo en leer la palabra, pero recordemos todo esto. Por eso el Señor nos dice esto en Eclesiastés, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Está hablando de la sabiduría de buscar de Dios. Mira la obra de Dios, porque dice, ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Podemos enderezar un camino que Él torció? No. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. No podemos hallar nada superior a Dios, después de Dios. Todo esto he visto, dice Eclesiastés, en los días de mi vanidad, porque el hombre es vanidoso, justo, hombre y mujer, justo hay que perece por la justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. O sea que no podemos creer que podemos formar, por ejemplo, les estoy haciendo la interpretación para que podamos comprender la sabiduría de Dios. No podemos creer que podemos crear un universo nosotros paralelo, con millones y millones de estrellas, con millones y millones de planetas, de cometas y de todo lo que se te ocurra. No podemos crearlo. No hay sabiduría en eso. Sí hay sabiduría en observar lo creado y buscar a Dios en él. No nos vamos a crear una bomba atómica para crear el famoso Big Bang y destruir a la humanidad por creer que somos sabios. No hay no hay que ser justo o sabio en nuestra propia opinión, eso lo decimos nosotros. No hagas mucho mal, dice la palabra, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? ¿Por qué vas a decir, Dios me salva, entonces te pones en las vías del tren, total, el tren no te va a matar? No es así, eso no es sabiduría. Sabiduría es esperar la voluntad de Dios. Sigue diciendo, bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Aquel sabio, no en su propia opinión, sino pidiendo la sabiduría de Dios.
es aquel en que sale victorioso. ¿Entendemos hasta acá? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Por qué? Porque la justicia del hombre no salva, solamente la justicia de Dios. No vamos a leer a Job porque es larguísimo. Yo había elegido Job capítulo 38, pero es muy largo de ver porque en una de las preguntas que le hace el Señor a Job es: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Has considerado las anchuras de la tierra? ¿Por dónde va el camino de la habitación de la luz? O sea, ¿quién creó la luz? Nosotros vemos la luz, sabemos que va a una velocidad de no sé cuántos miles de kilómetros, son años luz, no son kilómetros, no son metros, no son hectómetros, son años luz que viaja la luz. No podemos discernir eso, sabemos que es así, nada más. Por eso no nos vamos a detener en Job, que es impresionante. Leer el libro de Job es un libro con sabiduría de Dios. Hebreos, capítulo 11, 1-3, y vamos a un corte, si le parece, don Rafa. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, o sea, los anteriores a nosotros, esos son los antiguos. Por la fe entendemos, dice la palabra, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, lo dice Génesis capítulo 1, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios no se puede ver físicamente. La intención de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, todos los atributos de Dios no se pueden ver físicamente. Pero aquello que no se veía, o sea, al Dios mismo, no se puede ver, pero Él creó las cosas que se ven y las que no se ven también. Vamos a un pequeño corte, don Rafa. Amados hermanos, lo tengo mutis por el foro a don Rafa, porque si no llegamos con el tema. Escuchábamos, nos deleitábamos con Evan Kraft y Eva Luna Montaner, con gracia incomparable, porque es incomparable nuestro Dios. Y ahora vamos a escuchar Amor sin fin del grupo Arisa. Ya volvemos con más Razones para Vivir, no se vayan. Gracias por estar ahí. No hay números para contar, no caben 1000 palabras definir tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. Fronteras no pueden parar, no podrán limitar el poder de tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo.
acá estamos. Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos. Desde el corazón estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Les pido perdón por la ronquera, pero estos tiempos son muy difíciles. Estamos vacunados, con Rafa y la que les habla, estamos vacunados con la influenza, con la... ¿Cómo es? Con la pulmonía, pero hay que cuidarse, porque somos personas de alto riesgo por la edad que tenemos. Y creemos que tenemos un Dios piadoso, misericordioso, pero no sabemos si esta pandemia nos va a llevar al otro lado. No lo sabemos, anhelamos sobrevivir, pero no sabemos los propósitos de Dios. A veces, que era algo que hemos hablado en su momento con Marce, uno anhela con una oración salvar una vida, pero la voluntad de Dios a veces es otra. Entonces tenemos que aprender el Señor tuvo esta voluntad, tuvo esta decisión sobre nosotros. Bueno, acá estamos, Señor, enséñanos el por qué, enséñanos el para qué, acá estamos, enséñanos a amarte, enséñanos a serte, enséñanos a servirte. Repetimos, amados hermanos, queridos todos, amigos, ¿por qué algunos científicos han decidido reconocer su ignorancia sobre la astronomía, la biología, la medicina, o sea, la ciencia? Quizás sea porque han entendido que su poder no es absoluto y que no han hecho nada más que descubrir aquello que ya fue creado por alguien muy superior a ellos. Dice la palabra en 1 Corintios, acá Pablo nos habla que hay diversos dones, diversos ministerios, diversas operaciones para el funcionamiento de su iglesia, pero que esa diversidad de Dios es diversidad que viene de un solo Dios. Dice 1 Corintios 12, 7, 8. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, o sea que para beneficio nos da el Señor la manifestación de su sabiduría, de su conocimiento, para nuestro provecho, para nuestro beneficio, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, o sea que el que nos da la sabiduría, el que nos da la ciencia es Dios mismo, y Dios es uno solo, que Él da como quiere. Único que tiene que tener uno es disposición de recibir lo que Dios tiene para darnos. Simplemente eso. Todo, amados hermanos y amigos, todo es para edificación y el perfeccionamiento de la iglesia, y para la iglesia, y para cada uno de nosotros, aquellos que no se estén congregando. Les decimos, busquen una iglesia donde pertenecer. Si se ha abierto las fases por este coronavirus y se pueden ir congregando, gloria a Dios, con prudencia, pero gloria a Dios, congréguense, busquen la sana doctrina donde se predique el verdadero evangelio. ¿Y cuál es el verdadero evangelio? Donde nos dicen esto que estamos hablando nosotros, que el hombre es pecador desde que fue concebido, y que el único que nos puede salvar no es la oración, no es el creer que vamos a ser salvos, sino es el arrepentirnos genuinamente de haber pecado contra Dios y decirle, heme aquí, estoy aquí, Señor, ¿qué debo hacer con mi vida? Y Él te va a mostrar, Él te va a mostrar. Efesios, capítulo 1, versículo 15-23. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe, le dice a los hermanos de Éfeso, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, o sea, al Señor le agradece, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
O sea que Él te va a dar sabiduría y revelación para que conozcas a Dios, porque no lo conocemos a Dios. De oídas, decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y sigue diciendo Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, o sea, al adquirir el conocimiento, conocemos, entendemos, sabemos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es esa herencia, Betty? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Cuál es el poder de su fuerza? ¿A dónde nos lleva el poder de su fuerza? Y la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amados hermanos, estamos hablando de la sabiduría y la revelación en el conocimiento de Él. Aquel que vino a dar a conocer, esto es en resumen, Él vino a dar a conocer al Padre, vino a dar a conocer que había una oportunidad para el ser humano, porque el ser humano en sus delitos y pecados se va simplemente al infierno si no se arrepiente de sus pecados. Y Él vino a dar a conocer al Padre, vino a darnos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que aprendamos a conocer ese Dios misericordioso que vino a darse a sí mismo, vino a morir en una cruz, Él mismo, Dios mismo, vino a morir en una cruz. Es como que viene tu mayor acreedor, aquel al que no le podés pagar nada, ni siquiera dando tu vida. No podés saldar esa deuda. Y Él viene y te dice, me debís esto. Y vos le decís, no te puedo pagar. Y Él, ¿sabés qué te va a contestar? Siendo Dios, no te hagas problemas, yo pagué por vos. Cristo pagó por vos en la cruz del Calvario. Pagó toda tu deuda. Está saldada. Hecho está, consumado es. Amados, roguemos que el Señor nos dé esa palabra de sabiduría, esa palabra de ciencia en Él, para conocer más y más de Él, más de su amor, de su precioso sacrificio, el cual fue la paga con precio de sangre por comprarnos para siempre, para ser salvos. En forma inmerecida, porque no merecemos nada. Su sabiduría es más que la sabiduría del mundo. Su ciencia, el conocimiento que adquirimos a través de Él, es para llegar a Él, es para ser salvos. El hombre, la mujer en el huerto del Edén quiso ser como Dios porque tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal y no le fue bien. Para terminar, volviendo al artículo con el que comenzamos, la ciencia humana nos aleja de Dios, y cuanto más buscamos a Dios con la razón, como nos dicen a veces algunos amigos testigos de Jehová, más nos alejamos de Él, porque no lo podemos encontrar a Dios con la razón, lo tenemos que encontrar por la fe. Busquemos de Él, y con Él Dios nos dará todas las cosas. Queridos hermanos y amigos, nosotros podemos soltarnos de su mano, sí, podemos soltarnos de su mano, nosotros podemos alejarnos de Él, podemos hacerlo, pero en realidad no nos conviene hacerlo, no nos conviene buscarlo, y si lo buscamos, entonces lo hallamos, y si lo hallamos, entonces también hallamos su favor, la vida eterna. Hasta acá el tema, sí, Rafael. Todo resume acá, en 2 versículos. Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder comprender? Justamente tener nuestra Biblia abierta, pedirle al Señor sabiduría, y es que nos revele a través de su palabra de Dios todo lo que Él es para cada uno de nosotros. Así es. Iglesia. Ministerio Bíblico Casa de Oración. Estamos en Presidente Rivadavia, 1542, Longchamp, a 1 cuadra y media de la estación y a 1 cuadra y media de la avenida Hipólito Yrigoyen. Nuestros pastores, Adolfo Ambrosetti y su esposa Lorena Mills de Ambrosetti. Nuestras reuniones de culto, miércoles 19 horas, sábado 18:30 horas y domingo 10 de la mañana. Por ahora, obviamente, pues ya lo conocido, estamos esperando hasta que las autoridades den el ok para que podamos abrir y reunirnos siempre juntos, cada uno de nosotros. Anhelamos ese encuentro con los hermanos, con los amigos de la iglesia Longchamp. Anhelamos que a vos te pase lo mismo con tu congregación. Nosotros estamos en contacto con nuestro pastor que lo operaron, esperemos que hoy esté mejorcito, no sé qué problemita tenía, y todo para la gloria de Dios, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Tenemos tribulación para la gloria de Dios, tenemos un triunfo para la gloria de Dios. Ha fallecido alguien muy amado para la gloria de Dios. ¿Nos duele? Nos va a doler siempre, porque el hombre, el ser humano, no ha nacido para morir, no ha nacido para sufrir, no ha nacido para pasar hambre, para pasar necesidad, ha nacido para vivir eternamente, pero esa posibilidad se quebró en el huerto del Edén, y hoy tenemos que buscar de Cristo para volver a tener ese encuentro con nuestro Señor, pero ya va a ser en su presencia. No va a ser en el huerto del Edén. La nueva Jerusalén, el nuevo Edén, va a ser allá en los cielos con Él. Ese fue la voluntad de Dios, a pesar de nuestros pecados, porque nosotros arruinamos todo el plan primigenio. Nosotros lo arruinamos, pero Él siempre tuvo la nueva opción de traer al Cristo, de enviar al Cristo, que es Dios mismo, para poder salvarnos de la muerte eterna. Las próximas prédicas vía YouTube mañana, miércoles 19 horas, sábado 19 horas, domingo 11 horas. Si no está todavía nuestro pastor en condiciones, va a haber hermanos preciosos que van a predicar la palabra de Dios, la sana doctrina, para que nos acerquemos un poco más y busquemos un poco más a nuestro Señor. Nada más, Rafael, le pido una oración final y entregamos el programa. Toda esta pandemia, cuando termine todo, no va a dejar una lección, una enseñanza. Que no somos nada sin Dios. Hoy la ciencia está desorientada, los grandes hombres de ciencia, los grandes médicos, la gente que estudia las epidemias, hoy están desorientados. A la mañana dicen una cosa y a la tarde dicen otra cosa. Y le preguntan por qué, porque dicen no sabíamos. Lo que dijimos esta mañana no lo sabíamos, hoy lo corregimos. O sea, la ciencia está desorientada. Señor, te damos gracias por este momento, bendito Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu gran misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Pedimos perdón por las cosas que decimos y hacemos, que seamos que a ti no te agradan. Te pedimos perdón por la incredulidad, Santo y poderoso Dios. Sí, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, cuando contristamos a tu Espíritu Santo, Santo y poderoso Dios. Te damos gracias por este momento. Gracias, Padre, porque permites estos dos cielos inútiles, Señor, acá en la radio, Señor, dar este mensaje de amor, este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación en estos tiempos tan difíciles que la humanidad está cayendo en pánico, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre tienes un plan A, un plan B, un plan C. Tú siempre
Padre, tienes una misericordia sobre cada una de las personas, Padre. Te pedimos ahora por la República Argentina, te pedimos por el Presidente de la República, te pedimos por las autoridades nacionales, te pedimos por todas esas personas que tú permites que estén en eminencia dirigiendo el país, te pedimos por cada uno de ellos, Padre. Te pedimos que pongas en su corazón en necesidad de ti, de conocerte, Padre. Porque una vez conociendo de ti, Señor, toda decisión que puedan tomar va a ser de mucha bendición para el pueblo argentino. Te pedimos perdón por el pecado por argentino, que es la idolatría, la incredulidad, Señor. Perdona, Padre del cielo. Te pedimos por el mundo, Señor, por el mundo entero, Padre, que está pasando, por todo lo que estamos viviendo, Señor. Te pedimos, Señor, misericordia y piedad por la humanidad, Santo y poderoso Dios. Gracias, Señor, te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, queridos, todos, hermanos, esto fue todo por hoy. Esto fue Razones para Vivir, un programa hecho para vos. Desde el corazón estuvimos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Esta semana va a haber bastante frío a la mañana, 3 de mínima, 5 de mínima, después 15, 16 de máxima. Recién para el otro lunes dicen que va a haber probabilidad de lluvias para la zona de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Así que a cuidarse mucho, a los que puedan quedarse en casa, quédense en casa, los que tienen que salir, cuídense, y todo para la gloria de Dios. Nos despedimos con el gran Yo Soy de Yulisa e Incomparable de Jennifer Salinas. Chao, bendiciones para todos. El martes, 18 horas, acá por Radio JCB, la radio, tu radio. Chao, bendiciones para todos. Cantará una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez. Cantará una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez. Cantará una voz, aleluya,
él. Los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Hueles a luz y a grandeza.